En nuestra serie La Santidad de Dios, el día de hoy vamos a meditar acerca del tema temor en la calma. Esto lo he tomado de la escena de los discípulos en el mar de Galilea cuando Jesús calma la tempestad. He tomado algunas notas del libro La Santidad de Dios del doctor R.C. Sproul. Él habla de un tema importante que es acerca de el trauma de la santidad. El trauma pues es aquello que lastima, ¿no? Y él enfoca la santidad como ese trauma que confronta al ser humano ante su santidad, lo cual es sumamente importante. En San Marcos capítulo 4, verso 35 al 37, leámoslo para introducir el tema. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Wow, cuando leo esto es una escena bastante difícil, bastante complicada, porque era una tormenta inusual. Ahora, miremos un par de cosas. La primera, el mar de Galilea es un mar hasta el día de hoy bastante traicionero. Tiene un túnel de viento que atraviesa, el cual provoca tempestades como esta. Y es algo que hasta el día de hoy se le tiene temor el navegar allí en el mar de Galilea. Ahora, hermanos, ellos estaban acostumbrados a pescar en el mar. Ellos sabían cómo era el mar, o sea, no era algo que les podía asustar. Sin embargo, cuando ahora muestran que están asustados es porque es una tormenta inusual, no es una tormenta igual a las tormentas anteriores. Ahora, Jesús es el que le lleva allí. Jesús no está exento de esto, ni dice yo no sé qué está pasando. No, Él lo lleva y precisamente todo. No es casualidad que Él está durmiendo, no es casualidad que la tempestad llega de esta manera. Ninguna de estas cosas es casualidad. Era algo necesario. Aquí hay muchas cosas que aprender para los discípulos y también para nosotros el día de hoy, las cuales nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Eso dijimos que era ese túnel de viento y que provocaba todo esto. Ahora, la segunda cosa es que estos hombres podían haber estado preparados para enfrentar cualquier situación como una tempestad como esta. Pero había una cosa para lo que ellos no estaban preparados y era para la reacción de Jesús y para lo que Jesús hizo. Ellos no estaban preparados para ver lo que vieron. Y eso causó un trauma en ellos, eso causó una confrontación en sus vidas y aquí ellos no podían salir los mismos. Aquí pasó algo tremendo para sus vidas. ¡Wow! Ahora, temor en la calma, el tema de hoy. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo sobrenatural de parte de Jesús mostrado a sus discípulos, ellos no hacen otra cosa más que temblar. Estaban terriblemente temerosos y se juntaron y hasta se alejan de Jesús. Miremos San Marcos 4, 38 al 41. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cállense, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Verso 40. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! Podemos mencionar aquí, primero, que Jesús les hace la pregunta. Les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, hay una confrontación a los discípulos. Aquí les está diciendo, para esto los he traído, porque ustedes tienen que reaccionar, tienen que saber cómo están. Recordemos que siempre en la palabra nosotros encontramos cómo Dios en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento de la misma manera Jesús mismo llevó siempre a sus discípulos para que se descubrieran, para que conocieran cómo estaban, su situación, su fe, su confianza, esperanza en Él. Era Él el que lo llevó ahí.
Y les dice, ¿tienen miedo? Yo he andado con ustedes, he sanado enfermos, hemos recorrido pueblos, he hecho milagros, en fin, y tantas cosas que he hecho, pero tienen miedo. Aun cuando yo estoy aquí, tienen miedo. Y no tienen fe suficiente todavía. O sea, no confían completamente en mí. ¡Wow! Era una cosa tremenda lo que estaban viviendo. Ahora, los discípulos hacen una pregunta a Jesús. Y esta pregunta también es importante que la podamos mirar. En San Marcos 4:38 ellos le preguntan, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En la Nueva Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, del 60 dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En la Nueva Traducción Viviente dice, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. En la Palabra de Dios para Todos dice, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Wow, era una pregunta fuerte, era una pregunta que merecía que Jesús les reprendiera, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes me hablan de esta manera? ¿Cómo ustedes me preguntan de esta manera? Pero Jesús no hizo ningún comentario si nos damos cuenta en el texto. Y esto es algo tremendo. Miren, eso es un acto de misericordia, es un acto de bondad de parte de Jesús. El decir, no les voy a tomar en cuenta esto. ¿Verdad? Porque sé lo que están pasando, sé lo que están viviendo, yo los he traído aquí, sé lo que está pasando ahora mismo. El doctor R.C. Sproul en la página 52 del libro La Santidad de Dios dice esto. Quiero leerles. Su pregunta no era realmente una pregunta, era una acusación tenuemente disimulada. Ellos estaban en realidad diciendo, a ti no te importa nuestra suerte. Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Este atroz ataque contra Jesús es consistente de los seres humanos hacia Dios, menciona el doctor Sproul. Hermano, es totalmente cierto. Tú y yo lo hacemos. O sea, yo estaba revisándome yo mismo. Realmente, hay cuántas veces he preguntado al Señor, Señor, o sea, ¿por qué no has hecho algo? O sea, ¿por qué no has intervenido? ¿Por qué has permitido tal o cual circunstancia? Aunque luchamos contra esto, pero caemos ahí. Hermanos, el ser humano en sí, en general, siempre está reclamando. Pero si Dios existe, tendría que ser las cosas distintas. No habría hambre en el mundo, no habrían pobres en el mundo, en fin. Y todo lo miramos humanamente. Cuando Jesús vino, dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. O sea, no he venido a hacer rica a la humanidad. No, no, no. Les he traído el verdadero reino. La verdad dice que él fue lo que trajo. ¡Wow! Tremendo. Ahora, hermanos, esa misericordia de Jesús se muestra al no reprender la pregunta que ellos habían hecho, porque Él les comprendía. Y aquí viene esta aplicación para nosotros. Él siempre está mirando nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, comprendiendo nuestra condición, nuestro nivel espiritual, nuestra intimidad, y por eso Él nos acerca a las circunstancias como estas para que nosotros podamos crecer, para que podamos mirarnos cómo estamos. ¿Por qué nosotros reclamamos constantemente acerca de lo que estamos viviendo cuando deberíamos de decir, Señor, ayúdame, quiero pasar esta dificultad contigo, quiero caminar contigo, no quiero hacerlo solo, no quiero vivir solo, tú estás allí? Sí, quizás he dejado de hablarte porque te veo dormido en la barca. No, 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 Él está disponible para ti, solo es que te acerques y hables con Él. Oh, esto es maravilloso. El Señor se levanta y de inmediato no les dice, ¿por qué me hablan así? No, Él dice, calla, enmudece y se dirige al problema directamente. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. No nos dice qué pasa contigo, sino que ataca la dificultad y nos hace crecer. Y subimos cada vez más, ¿verdad? Un escalón en nuestra intimidad con Él, en nuestra relación con Él. Eso es lo que Él quiere causar en nosotros. No nos quiere hacer daño. Ese trauma que habla el doctor Sproul, el trauma de la santidad, no es para hacernos daño. No le quería hacer daño a Isaías, no le quería hacer daño a ninguno de sus profetas en las crisis que tuvieron. No, a mí no me quiere hacer daño, pero me pasa por momentos difíciles también porque quiere que yo crezca, porque quiere transformarme, cambiarme, santificarme, regenerarme. Ahora, ¿qué es lo que los discípulos esperaban que Jesús hiciera? Si esto les sorprendió tanto,
pensemos un poquito qué era lo que ellos esperaban. Posiblemente, ellos esperaban que él se levantara y dijese, pues bueno, miremos, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder. Pero él no lo hizo. Él no clamó, no intercedió, no oró. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Lo que ellos no esperaban. Y ahí está la enseñanza, ¿verdad? No es lo que yo quiero que hagas, no es lo que yo espero que hagas, es lo que tú quieres hacer. Es como tú quieres hacerlo, es como quieres revelar tu divinidad, tu santidad. A mí, un ser humano finito, pecador, tú te revelas a mí por misericordia. ¡Wow! Así es que es algo maravilloso. Miremos por favor en San Juan 18:36. Jesús respondió a Pilato en este caso. Dice, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero de hecho, mi reino no es de acá. Y a mí me encanta esta declaración de Jesús porque nos deja clarísimo que lo que Él viene a revelar a este mundo no es el reino de este mundo porque se lo conocemos, sino su reino. Su reino. Y es lo que está revelando a sus discípulos, la autoridad que Él tiene. Su reino es un reino eterno, es un reino celestial, no es de este mundo. O sea, no he traído yo la prosperidad de este mundo, sino la prosperidad espiritual. Es para que veas que hay un mundo al que debes anhelar llegar. No vivas con expectativas de vivir este mundo y tenerlo todo aquí. Vive con expectativas de lo eterno. ¿Qué será, hermanos, que siempre el ser humano y nosotros los cristianos caemos muchas veces en esto, y es de tratar de tenerlo todo aquí? Y no digo que yo no caigo en esto, no me salgo de ahí. Querer tenerlo todo aquí y perder una perspectiva eterna. No quiere decir que no tengamos, sino la perspectiva por lo que la tenemos. Es decir, debo tener lo que necesito y debo vivir como Dios me lo permita, aun si yo fuese rico, ¿verdad? Debo utilizar con sabiduría las cosas que Dios me ha dado y para su gloria, por supuesto. Pero quiero decir, hermanos, necesitamos estar enfocados al Eterno y Él está revelando aquí esto. Mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. No pertenezco acá. ¡Wow! Pero los discípulos eso les entraba por un oído y les salía por otro, porque ellos siempre pensaban que Él venía a otra cosa. Y ellos estaban esperando ese momento, pero él insiste constantemente, no soy de este mundo. Miremos el verso 39 de San Marcos. Dice la palabra, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solo hay dos cosas que vamos a mirar aquí y es calla, enmudece. Son dos palabras que parece que fuesen la misma, pero no son la misma, son distintas. Hay dos raíces que se usan acá. La primera, calla, significa un silencio, un no hables, ¿verdad? Silencio. Pero enmudece tiene otra connotación y es como ponerle en la boca un esparadrapo o amarrarte para que no puedas hablar. Esa es la connotación. Y entonces es perder la capacidad de expresarse. Y cuando Jesús dice calla, enmudece, le dice silencio, y es como que el Creador le dice, te tapo la boca, te tapo la capacidad de expresarte. Así es que ni las olas ni el viento tenían otra opción más que aquietarse. No tenían otra, porque era su Creador el que estaba hablando. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Miren, la página 53 de la Santidad de Dios, que dije que iba a estar citando hoy, el doctor Sproul dice esto. Jesús controló las feroces fuerzas de la naturaleza con el sonido de su voz. Él no oró ni le pidió al Padre que lo librara de la tempestad. Él afrontó el asunto directamente, pronunció un mandato, un imperativo divino.
y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó la voz de su creador y al instante se detuvo. Ni siquiera una leve brisa se podía sentir en el aire. El mar se puso como un espejo sin la más mínima ondulación. ¡Wow! ¿Qué piensas cuando lees esto que escribió el doctor Sproul? ¡Wow! Es que es verdad. Estaba ahí el creador. Era un imperativo divino, no era una sugerencia, era un imperativo. Calla, enmudece. ¡Wow! Tenía que obedecer. Ahora, ahora veamos a los discípulos de nuevo. ¿Por qué los discípulos no estaban agradecidos con lo que Jesús hizo? ¿Por qué no expresaron gratitud? Gracias, Señor, por haber calmado la tempestad. Quizás tú y yo fríamente podríamos decir, yo le habría dado las gracias, pero eso es fríamente. Realmente, ¿qué habríamos hecho al estar ahí? Hermanos, ahora no tenían el mismo temor de la tempestad. Miren, no tenían el temor al viento, no tenían el temor a las olas, no tenían el temor de que se rompiera la barca o de que se ahogara, no tenían esos temores. Ahora era otro temor el que tenían. Verso 41, Marcos 4:41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hermanos, ellos no podían comprender lo que estaba sucediendo. Así es que no podían darle las gracias porque ellos tenían miedo, estaban terriblemente temerosos, estaban temblando ante lo desconocido. Ellos no sabían, decían, nunca hemos visto algo similar, nunca hemos visto algo así. Estaban aterrados. Creo que se juntaron todos y dejaron a Jesús aparte. Estaban diciendo los unos a los otros lo que estaba pasando. ¿Quién es este hombre? Ni siquiera se expresan a decir qué pasa con Jesús, con nuestro maestro. No, ¿quién es este hombre? Amados hermanos, se encuentran entre la espada y la pared. Dicen, no lo conocemos. No entendemos, hemos caminado con Él, hemos vivido con Él todo este tiempo, pero ¿quién es? No lo conocemos. Porque lo divino se había reflejado y se había dejado ver delante de ellos. Amados hermanos, vivamos con perspectiva eterna. Lo divino es lo nuestro, es lo que nos espera. Es con Él que vamos a vivir la eternidad. No es aquí, no son los problemas que estamos viviendo ahora, no es la escasez, no es lo que nos hace falta. Necesitamos comprender que es el más allá, el más allá. ¡Wow! Tenemos que vivir así, con esa perspectiva. Así es que lo divino se había desvelado y ellos estaban atónitos y temblando. ¡Wow! Así es que no podían encontrar una categoría humana para Jesús, se estaban tratando de discernir, o sea, con este hemos caminado, pero es que este no es el Jesús con el que hemos caminado. Amados hermanos, tú hablas con las personas, nos expresamos ante los demás y de acuerdo a cómo es la otra persona, así tienes la confianza, ¿verdad? No tienes la misma confianza con todos. Y si alguien está enfadado, no le hablas de la misma manera. Pero ellos cuando ven a Jesús ahora, no saben cómo encajarlo. No saben dónde encajarlo. No saben qué decir, si sonreír, si agradecer. Estaban traumados, traumatizados, ¿verdad? Por la santidad de Dios. Ahora, podemos decir, ¿quién es este hombre?, preguntaban ellos. Podríamos contestar con 4 declaraciones. La primera, era Dios. Era Dios. Jesús era Dios. Aleluya. La segunda, sí, era un hombre santo, porque aunque era Dios 100%, era hombre 100%. Y vivió santo, puro, sin mancha en este mundo toda su vida. Así es que era un hombre santo. Tercero, era el creador de todas las cosas. Él creó el mar, las olas, todo lo que existía. Número 4, era el soberano de toda la creación. No hay nadie que esté sobre él. Él es el soberano de toda la creación, completamente toda.
¡Wow! El doctor Sproul dice que se nos dice él, déjeme leerle esto, se nos dice por los profesionales antropólogos, sociólogos y psicólogos que una de las principales fobias que padece la humanidad es la xenofobia. La xenofobia es la fobia, o sea, miedo al rechazo, al extranjero o inmigrante. Cuando tú vas a otra cultura, que eres un inmigrante, llevas quizás tu tez de piel es distinta o quizás tu manera de expresarte es distinta, aunque hables el mismo idioma. O quizás simplemente es que eres diferente culturalmente y eso es un extraño que llega a una cultura y cuando el propio de esta cultura te mira, tiene miedo a esos cambios. Yo recuerdo hace muchos años que llegué aquí a España y hace muchos años había más xenofobia, era más visible, ¿verdad? Aquí uno se sentía más extraño, o quizás yo me he adaptado más ahora, pero se sentía más extraño. Ahora como es tan cosmopolita la ciudad, especialmente Madrid, parece que somos más tolerantes, ¿verdad?, al extranjero. Pero en realidad siempre el extranjero es como más distante porque tenemos miedo a lo extraño. No sabemos qué traen. De hecho, algunos dicen, esos traen cosas raras aquí. Eso lo he escuchado yo. O sea, o quizás te han dicho a ti alguna cosa de estas. Pero el doctor Sproul habla de miedo al gran extraño, menciona él. Y dice que es la última xenofobia, que es miedo al santo, miedo al extraño, aquel que vino del cielo, que no es de este mundo. Dice, yo no soy de aquí, yo no pertenezco aquí, le dijo a Pilato. Ahora, él vino a este mundo como un extranjero, como un extraño, ¿verdad? Y aquí ahora cuando se revela, causa temor. Él es santo y santo, santo. Y Él viene a mostrarnos que Él quiere que nosotros seamos santos como Él y vino a santificarnos Él mismo para que vivamos con Él la eternidad. El ser humano no se siente cómodo ante la presencia del santo, santo, santo. Yo, como ser humano, como humano, no, mi carne quiere huir de la santidad porque soy pecador, necesito redención, necesito el auxilio divino en mi vida. Necesito abrazar al único que puede redimirme con su sangre preciosa, a mí y a ti que nos escuchas. Así es que, ¿quién es este hombre? Hay unas preguntas que yo quiero dejarte para reflexionar. Estas preguntas que quizás pueden ayudar. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Pero para que las reflexiones tú mismo y para tu vida, ¿qué clase de hombre? Mírate tú en la barca. ¿Cómo hubieses reaccionado tú en la barca? Número 3, ¿te habrías asustado? ¿Habrías reaccionado igual que los discípulos? Número 4, ¿cómo has clasificado a Jesús en tu mente intelectualmente? ¿Cómo lo has clasificado? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te expresas a Él? O sea, muchas veces alguien dice, no, es como mi amigo, no, es que Jesús es bueno, Jesús, hermano, realmente Jesús es más que bueno, es más que cualquier calificativo que podamos decir. Él es santo, santo, santo. Y tenemos que llegar ante Él con reverencia, con gratitud y buscarle con todo nuestro corazón. Este es el Jesús de la Biblia. El Jesús que no solamente es manso y humilde, como dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sino que es también aquel que atemoriza al ser humano. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versos 4 y 5, y termino con esto, dice la palabra, yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Verso 5. Entonces uno de sus ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¡Wow! Y aquí estamos mirando el cordero que vino a morir como cordero. Ahora dice la palabra, el león de la tribu de Judá.
La raíz de David que fue prometida, ¿verdad? Aquella promesa de a Abraham, aquella promesa a Isaac y que pasa a toda su genealogía, ahora es perpetuada en Jesús. Y ahora dice, Él ha venido y Él es digno para abrir y desatar los sellos. Hermano, es verdad que vino como un cordero, pero vendrá como león. Vendrá a juzgar este mundo. ¡Wow! Es tremendo encontrarse con el Dios vivo. Y estas son solo muestras las que estamos mirando de cómo el Señor se manifiesta y cómo se sigue manifestando en mi vida y cómo se manifiesta en tu vida. Seguro, Dios está haciendo obras maravillosas en ti y te está mostrando muchas cosas en medio de lo que vives. Que el Señor te bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos la semana que viene.